Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Excel hecho fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo tutorial de Excel para mi canal vamos a arrancar junio con un tutorial bastante interesante. Y vamos a responder a unos usuarios, esperemos responder este mes a muchas personas para incrementar el conocimiento y las habilidades con esta aplicación. Nos hicieron la siguiente pregunta, o me hicieron la siguiente pregunta a través de la caja de comentarios de uno de los videos del canal. ¿Cómo puedo buscar y extraer registros por mes y año de una base de datos o de una tabla de datos hacia un rango de extracción? Por ejemplo, fíjate de esta tablita de datos en donde tenemos tres campos. Un campo llamado fecha, un campo llamado producto y un campo llamado unidades. En el primer campo llamado fecha tenemos registros, o en toda la base de datos tenemos registros, hasta el registro o hasta la fila 130 con producto y unidades respectivamente. Obviamente aquí tenemos un conjunto de fechas de múltiples años, múltiples meses y múltiples días. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para extraer en este rango de extracción cada uno de los registros que correspondan en su campo fecha a este mes, y a este año específico? Obviamente aquí tenemos una lista desplegable y aquí tenemos otra lista desplegable. Entonces, fíjate porque es muy fácil. Quiero que lo recuerdes muy bien, esta fórmula es muy fácil. Ya la hemos visto en el canal, pero quiero recordártela con este aspecto. Recuerda, siempre debes identificar los índices, Entonces, ¿qué pasa si yo tengo en este caso una fecha y aquí tengo que mezclar el año, el mes o el mes y el año dentro de la fórmula? Pues fíjate, si yo utilizo a la función texto, la cual me permite convertir un valor a un formato especificado colocado en su segundo argumento, voy a pasar esto por acá. Y en el primer argumento denominado valor, yo tomo todo este rango de datos, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, y posteriormente fijo esta referencia con F4 y le digo en el segundo argumento a la función texto, tome cada una de esas fechas y devuélvalas con el formato de 4 dígitos de valores numéricos para el año y 3 valores de texto para el mes. Cierro con un par de comillas dobles, cierro el paréntesis de la función texto y evalúo con F9. Fíjate que la función texto toma cada una de esas fechas y hace exactamente lo que le dije. Me devuelve 4 dígitos para el año en valores numéricos y 3 valores de texto que representan el mes, es decir, 3 caracteres para representar el mes. En consecuencia, lo que se genera es una matriz de valores con años y mes para cada una de las fechas. Ahora bien, ¿qué pasa si a esa matriz o a cada uno de esos elementos en esta matriz yo los igualo y los comparo con el operador de comparación igual, obviamente, con la concatenación de este año, y voy a fijar esa referencia con F4? Y después le concateno mediante el símbolo de ampersand el mes con 3 dígitos de texto y lo fijo también con F4 y evalúo con F9. Fíjate que lo que obtengo básicamente es una matriz booleana, es decir, una matriz de puros falsos y verdaderos. Un valor de verdadero representa una fecha. Ojo, mira, un valor de verdadero va a representar una fecha que contiene este año y este mes dentro de este rango de valores dentro de la matriz. Y un valor de falso no va a representar una fecha que coincida con el año y el mes de manera respectiva. Sin embargo, lo importante aquí es generar esta matriz booleana porque es la que me va a permitir comparar con los índices y devolverlos de manera adecuada. En otras palabras, si yo tomo toda esa matriz booleana y la paso dentro del primer argumento llamado prueba lógica de la función sí, y para cada valor de verdadero de esa matriz booleana, yo le devuelvo el índice apropiado, arrancando con este primer registro el valor de 1 o con el valor de 1,
este segundo registro con el valor de 2, este tercero con el valor de 3, este de cuarto con el de 4, etcétera, etcétera. Básicamente estoy calculando los índices donde caen cada uno de los valores verdaderos dentro de la matriz booleana. En consecuencia, ¿cómo calculamos entonces nosotros una matriz que devuelva un índice para cada uno de los registros? Pues fíjate, muy sencillo. Si utilizo a la función fila y posteriormente en su único argumento llamado referencia, paso todo este conjunto de valores, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, y fijo con F4 y evalúo este cachito de fórmula con F9, fíjate que básicamente arranco una matriz numerada que va incrementando en una unidad, pero arranca con el valor de 2, obviamente. Aquí tenemos el registro de la fila número 2, el de la 3, el de la 4, el de la 5, etcétera, etcétera. ¿Cómo arrancamos esto con el valor de 1 y terminamos con el último elemento de fila relativa para identificar el último registro de la base de datos? Pues fíjate, si tomo esa misma función, esta misma función fila, y se la resto al elemento del primer elemento mediante esa misma función, y fijo con F4, y al retorno le sumo una unidad, pues básicamente estoy generando un índice dentro de una matriz de valores en donde siempre voy a arrancar con el valor de 1 para el primer elemento y voy a terminar con el último elemento para identificar el último registro de la base de datos. Fíjate además también que dentro de la matriz va incrementando cada uno de los elementos en una unidad. Arrancamos en 1, luego seguimos con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta llegar al último elemento. Ahora bien, cada uno de esos valores de verdadero de la prueba lógica va a devolver el índice apropiado que me retorna esa diferencia de la función fila. Por tanto, si yo evalúo todo esto con F9, es decir, a la función sí, fíjate que estoy prácticamente devolviendo un montón de valores de falso para identificar registros que no contienen este año y este mes de manera concatenada, pero además también devuelvo los índices de cada uno de los registros que sí corresponden a esa concatenación. En otras palabras, esta matriz me está indicando que debo devolver el elemento 18, el elemento 35, el elemento 129, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo devuelvo en cada una de las filas de este rango de extracción cada uno de esos elementos de manera respectiva en cada uno de los registros? Pues obviamente debo utilizar una función que evalúe una matriz y me devuelva un único elemento de esa matriz y de manera ordenada. ¿Cuál sería esa función? Pues exactamente k.ésimo punto menor. En otras palabras, si utilizo a la función k.ésimo punto menor y en el primer argumento le paso la matriz que me está generando la función sí, y posteriormente en su argumento k le digo genéreme un índice, pero esta vez dentro del rango de extracción, es decir, aquí en el primer registro me va a devolver el valor de 1, en este el de 2, en este el de 3, en este el de 4, etcétera, etcétera. Básicamente en el argumento k debo generar mediante el uso de la función filas y no fila, filas, y la referencia de celda donde estoy evaluando la fórmula, un rango dinámico que vaya creciendo a medida que yo la arrastre en el rango de celdas contiguo. Es decir, fíjate que aquí esta fila donde estoy evaluando la fórmula es la celda E5. Por tanto, si coloco E5 y la fijo con F4 y posteriormente dos puntos para conformar un rango, y coloco E5 pero de manera relativa, fíjate, esta está de manera absoluta y esta de manera relativa. Fíjate que si yo evalúo la función filas que está pasada dentro del argumento k de la función k.ésimo punto menor, lo que ella va a devolver es el valor de 1 porque aquí únicamente existe una sola fila. Pero ¿qué pasa cuando yo la arrastro hacia abajo y llego a la celda E6? Pues fíjate,
Si evalúo todo esto con F9 o este cachito de fórmula con F9, devuelvo el valor de 2. Obviamente estoy en esta segunda fila. Por tanto, estoy extrayendo el segundo elemento que paso en la matriz de k punto décimo punto menor con el segundo registro de esta base de datos dentro del rango de extracción. Ahora bien, voy a acomodar esto con E5 y fíjate que si evalúo esto con F9, me está diciendo extraiga el elemento número 18 o el que se encuentra en la fila número 18 de manera relativa, arrancando con 1 en el primer registro y va incrementando en una unidad, y devuélvalo en el rango de celdas contiguo, es decir, en el rango de celdas de extracción cuando arrastre la fórmula. Por tanto, si ya conozco el índice que debo extraer de la base de datos hacia el rango de extracción, se hace muy sencillo utilizar a la función índice, ojo a la función índice, mediante la cual en el primer argumento denominado matriz voy a pasar toda esta base de datos, control shift a la derecha, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, fijo con F4 esta referencia porque quiero que siempre permanezca absoluta y constante en cada una de estas fórmulas de este rango de celdas contiguo en el rango de extracción, y posteriormente en el número de fila le voy a pasar el retorno de la función k punto décimo punto menor. Y asimismo, en el argumento número de columna, voy a generar un índice que crezca dentro del rango de extracción con la columna de fecha para la número 1, la columna producto con el valor de 2 y la columna unidades con el valor de 3, ¿cómo se encuentra dentro de la base de datos? ¿Cómo logro eso? Pues con la función columnas. Si tomo a la función columnas y paso esta misma referencia, la voy a copiar aquí con control C y la pego acá con control V y cierro y evalúo todo esto con control shift intro porque es una fórmula matricial. Ojo, es una fórmula matricial, control shift intro. Estoy devolviendo, fíjate, la fecha que en este caso corresponde a todos los registros de la base de datos cuyo año y mes están en el 2019 y junio para ese registro. Ahora bien, fíjate que si yo arrastro esto hacia la derecha y posteriormente hacia abajo y después, en este caso, elimino todos estos errores de número, esos son valores numéricos solo formateados con fecha, y elimino todos estos errores de número porque la función o fórmula no encontró más registros que coincidan en su campo fecha con el año 2019 y el mes de junio, pues básicamente devuelve errores de número. ¿Cómo elimino esos errores de valor o cómo elimino esos errores dentro de las celdas? Pues básicamente con la función si.error. Si tomo a la función si.error y le digo, en el primer argumento llamado valor, le voy a pasar una fórmula que posiblemente pueda evaluar errores para que usted testee cuáles de ellas me evalúan errores. Entonces, en el segundo argumento, le digo, en caso de que genere errores, devuélvame un vacío mediante un par de comillas dobles, evalúo con control shift intro, arrastro nuevamente hacia abajo, luego hacia la derecha, y fíjate que si yo formateo esto aquí como general, control más 1, general, estoy extrayendo cada uno de los registros que coinciden exactamente en su campo fecha con una fecha que posee el año especificado en esta celda que actúa como criterio y este mes que también actúa como criterio. Fíjate que todas son de junio del año 2019, junio del año 2019. Ahora, estos son los productos asociados y estas las unidades. ¿Qué pasa si yo cambio aquí, por ejemplo, el año? Coloco 2017. Fíjate cómo cambia junio 2017, 2018, 2020 no hay registros, 2019, y si ahora cambio el mes, por ejemplo, enero, todos los de enero del año 2019, febrero, marzo, abril, mayo, etcétera, etcétera. Entonces, con esta fórmula matricial, nosotros podemos extraer los registros
que correspondan en un campo fecha a un año específico y a un mes específico utilizando una matriz booleana generada mediante el uso de la función texto, que convierte o formatea un valor numérico a un formato especificado de salida. Mis amigos, ya no les quito más tiempo, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y como digo siempre, nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame un like si está a tu alcance y déjame un comentario en la caja de comentarios de este video en el canal. Hasta pronto.